Hola chicos, bienvenidos a mi canal Viajando con Tanda. Soy Carlos. Nos encontramos en Madrid, en lo que es la capital de España, una de las ciudades más visitadas del mundo. Verán cosas muy interesantes, como la Puerta del Sol, también la Plaza de Cibeles, la Puerta de Alcalá, el Parque de Retiro y muchas cosas más. Si te gustan todas estas aventuras, quédate conmigo. Bueno, esto es una de las entradas de la Plaza Mayor. Anoten un antes y un después. Cómo fue la Plaza Mayor por la mañana y cómo ahora está repleta de personas y gente consumiendo. Y siempre venden cosas que son imitación, pero bueno, siempre salen a mejor precio. Un dato importante, el agua de aquí de Madrid es potable. Se puede tomar sin ningún problema. Y ahí ya llegamos a lo que es el mercado de San Miguel. Bueno, como pueden apreciar, ya ven cómo está eso de adentro, ¿no? Hasta afuera la gente comiendo, porque aquí se come muy económico. Sobre todo hay mucha variedad, pero el espacio no es tan grande. Pero vamos a descubrirlo. Aquí ya pueden empezar a ver por lo que es jamón serrano. Carne para hacer hamburguesa o otro tipo de carne. Dulces, pero bueno, ya pueden ver los precios, 10 euros, aunque hay algunos que son más pequeños, que es 3 por 10. Aquí la gente se puede poner a comer. Aquí siempre es la zona de la famosa paella valenciana. Los precios de la tapa 11, hay otra 17 y hay otra que es Power, es decir, más grande, 21. Arroz con verdura y el arroz negro como tal. Aquí se hace al momento todo. Bueno, tenemos hamburguesa. Aquí viene todo el mundo a comer. Esto es un lugar que no puedes venir a Madrid y no pasar por aquí. Aquí vemos los dulces de todo tipo. 3.50, 4 euros, chocolate blanco y así sucesivamente. Todo tipo de panes, bocadillos, la mini pizza 4 euros, 5 euros, dulces muy extraños. Pueden ver pinchos de todo tipo, sinceramente. Aceitunas. Sangría, vermú. Aquí todo tipo de quesos. Secreto. Donde más gente hay, como en esta zona, es donde más económico son las tapas. Tapas a 1.50. Tapa aquí en España es una pequeña porción de puede ser un pedazo de pan con algo adentro. Por ejemplo, este tiene bacalao con miel y mostaza. Y así sucesivamente. Latas en conserva. Pastel de bacalao también, otra tapa. Que aquí puedes degustar lo que tú quieras. Las hay a 1.50 y las hay de 2 euros. Claro, esta tiene salmón ahumado.
En este tipo de tapas, son tapas de cangrejo. Tapas de cangrejo. Ya les dije que aquí pueden encontrar de todo. En estas tapas de langostino o de calamares. Y aquí son un poquito más fuerte el precio. 10 euros, puede ser langostino también 16. Bueno, ya aquí estamos palabras mayores ya. Bogavante. Y ahí tenemos los precios, 14, 16, salpicón de bogavante, por ejemplo, 19. Tipo de tapas. Hay para todos los gustos. Este qué bonito está decorado. Miren los precios. Otro tipo de tapas y buñuelos. Amante del salmón, está el tartar de salmón ahumado, 13 euros la unidad. Y aquí 13,50 el ceviche de salmón ahumado. Y otras cosas como ración de sardina, ración de boquerones. Hay de todo un poco, señores. Me fascina. Ostra, que la abren y todo. Y muy rica, muy sabrosa. Hecho aquí de las ostras. Quieres ir a las tapas más especiales, la de pulpo, 4,50, la costilla ibérica, pollo al curry, rabo de toro, chorizo ibérico y hasta ensaladilla española con chorizo ibérico. Esta parte, pescadito frito. Miren los precios. Y su presentación. Para los amantes de las bebidas, aquí tenemos de todo también. Bueno, para los que quieran tomar el Esprit más lo que es una tapa de mortadela, aquí también la pueden tener. Y seguimos mirando tapas. Aquí la tiene, taco de atún picante, 5 euros, atún a la fragua, 5 euros, pero también los hay mucho más caros, ¿no? El tartar ahumado siempre es más caro, o trío de crudos, 21 euros. Salmón del mar, 25. Mira, que le gusten los chocolates, aquí los hay de todo tipo, ni que fuera el museo del chocolate. Bueno, también hay bocadillos, bocata de pollo. Te cansas de mirar tapas y de todo tipo de comida, como les dije. Bueno, me antojé de promocionarle una ostra y que vean cómo es su preparación. Y su precio es de 3.10. ¿Eso se acompaña con algo de limón? Un poquito de limón yo le echaría, o bueno, también puede probarla sola, es suavecita esta. También de tabasco, pimienta negra también. La que pique menos, porque el tabasco pica más. Tabasco pica. Pimienta negra, si quieres, le echa un poquito. Sí, perfecto. ¿Así? Perfecto. Se le echa el limoncillo. Y bueno, vamos a degustar la misma. Muy sabrosa, muy sabrosa. Déjeme decirle que la he comido también con un poquito de lo que es puré de tomate o queso.
se le echa el picante, se le echa el limón, como me explicó el señor que es profesional, y queda muy bien, queda muy bien. Pues vengan y no dejen de degustar este kiosco que tiene todo tipo y de todo tipo tamaño también para que puedan hacerlo a su gusto. Bueno, aquí vamos a hacer una degustación de una de las tapas. Esta es una tapa que se llama bacalao a la siciliana. Vamos a probarla, a ver qué tal. Riquísimo. Muy bueno. Tiene alcaparras y bueno, está condimentado. La verdad que es muy rico. Tiene una textura un poquito durita, pero está muy rico, la verdad. Bueno, aquí pueden apreciar que hay muchas cosas, ¿no? Bonito del norte en escabeche y así, hay de todo. Bacalao clásico. Hay de todo. Bueno, aquí tenemos pincho de muchas cosas. Entonces vamos a degustar uno. Su precio es 4,50. Es de todas las variedades, ¿verdad? Que tiene una pinta muy buena. Bueno, ya tenemos el pincho ahí. Bueno, ¿qué? ¿A qué sabe? Muy bueno. ¿De qué es? Tiene aceitunas, cebolla, pimiento y pulpo. Está muy rico, claro. Está curtido. Ah, muchas gracias. Pues vamos a degustar. ¿De qué? Muy rico. Tiene una salsa que está muy rica, contundente. Este es el chimichurri. Está muy buena, tiene un poco de picante, pica bastante. Y al alioli. No, perdona, al perejil, tiene perejil. Pero la aceituna está muy buena, la verdad que están riquísimas. Bueno, a disfrutarlo entonces. Bueno, ya después de probar esos detalles de ahí de lo que es el mercado de San Miguel, continuamos para enseñarles el Museo del Jamón. Les dije que ahí en el Museo del Jamón te vas a encontrar con precios que te vas a asombrar. Yo creo que es lo más económico de toda la zona, sinceramente. Aquí muy cerca de lo que es el mercado de San Miguel nos encontramos con turrones artesanos. Y en realidad aquí encuentras de todo. Todo tipo de turrones. Chocolates. Bueno, los precios son un poco saladitos. 4,30, 6,15. Pero bueno, muchas veces encontrar turrones 11,95, nada más los encuentras en Navidad. 5,75. 12,75, pero encuentras de todo. 8,75 chocolate blanco, para ponerle un ejemplo. 8,75. 3,20, una variedad. $12,80, para que tengan una idea. Pero bueno, el que sea amante de los turrones en Navidad, pues no tienes que esperar a esa época. Aquí lo puedes encontrar. 5,20, galletitas. 8,50.
por cualquier callejuela ves todo lleno de terrazas. Aparcamiento debajo de la Plaza Mayor y otra entrada. Bueno, ya llegamos ya a lo que es el Museo del Jamón. Es aquí a donde hablo de que hay precios muy asequibles. Ya veremos, porque después de la crisis no sé si se mantendrán los mismos. Bueno, esta es la otra entrada del Museo del Jamón. Bueno, aquí puede, como le dije, consumir el bocadillo de lacón o de jamón serrano o de lo que tú quieras a unos 50. Es los precios más baratos que he visto. Entonces, arriba, a disfrutar. Muy sabroso. Seguimos. Bueno, aquí estamos de nuevo en la Puerta del Sol porque quiero ir caminando hasta la Gran Vía para poder coger el bus turístico, pero de la Ruta 2, que es la que va a ir por la parte moderna. Ahí podremos ver el Estadio Bernabéu, bueno, y muchas cosas más interesantes que se las podré mostrar. Y compramos los bocadillos en el Museo del Jamón y también refresco de cola, que no es saludable, pero para estas caminatas tan grandes te sube un poco el ánimo. Esta es una calle peatonal también de las más importantes de Madrid, la cual está llena de tiendas. Bueno, algunas terrazas, pero muy transitable. Aquí tenemos la iglesia de Nuestra Señora del Carmen. Bueno, aquí estamos pasando por el Corte Inglés, lugar que no le enseñaré porque el Corte Inglés por Corte Inglés es lo mismo. Y en nuestro canal pueden ver cosas sobre el Corte Inglés de las Islas Canarias, que al final puede tener muchas cosas más, pero más o menos lo mismo. Bueno, estamos aquí en la Gran Vía, caminando en sentido contrario, es decir, como si fuéramos para la Plaza de Cibeles, pero para buscar la parada del bus turístico, para poder mostrarle la Ruta 2, que es por la ruta por la parte moderna. Bueno, aquí estamos en la Plaza Neptuno. Les voy a decir algo. ¿Ustedes sabían de que Madrid es la capital europea más calurosa del mundo? Está compitiendo con Lisboa, que es la capital de Portugal, y con Atenas, la capital de Grecia. Pero tiene 250 días sin nube. Es sol, es vitamina D. Entonces, es un dato curioso porque actualmente tenemos 43 grados. Hay una ola de calor en estos momentos aquí en Madrid. Y bueno, se disfruta, pero hay que estar bien hidratado. Bueno, en este precioso parque vemos muchas cosas interesantes. Pero les voy a dar otro dato curioso. Madrid tiene muchas, pero muchas personas. En realidad el metro ayuda a que no se vean con tanta cantidad así en las calles. Pero el dato curioso radica en que la capital europea que más personas tiene es Londres, con 8,8 millones. Después le sigue Berlín con 3,4 millones y Madrid con 3,2 millones de personas. Ese es un dato que deben de conocer, la cantidad de personas que tiene esta gran ciudad. Bueno, estamos aquí en el recorrido de la Ruta 2 ampliada, que su recorrido son 2 horas.
Y aquí vamos a ver muchas cosas interesantes. Este es un recorrido que sale a las 4 y 5 de la tarde y es una sola vez al día. Aquí tenemos el Museo de Cultura, es lo primero que vamos a ver. Museo de Ciencias Naturales. Vamos a ver la sede del ejército. Miren esta avenida, cómo se ven todos los rascacielos. Es toda una belleza. Zona donde están casi todos los ministerios. Otro Corte Inglés más por aquí, por donde quiera hay uno. Tengo que confesarles que muchas veces he estado aquí en Madrid y he cogido el bus turístico, la ruta 1 y la ruta 2, pero no la ruta ampliada. Así que este paseo también será muy novedoso para mí y quiero enseñárselos con lujo de detalle. Ahí vemos el estadio Bernabéu. En este momento le están haciendo algunas reformas. Va a tener en su momento 100.000 espectadores, después se redujo a 70.000. La gran avenida se llama el Paseo de la Castellana. Bueno, esto es más bien ya lo que es el Madrid moderno, es Torre Esquío y hay dos grandes edificios inclinados, uno de lo que es el banco CaixaBank y el otro de Realía. Y un poco más atrás ven también otros rascacielos de Sexa. Esto es una zona de las que hay más rascacielos y son de los rascacielos más grandes de España. Este rascacielos tiene 52 pisos y está ocupado mayormente por oficinas. El edificio que le sigue, que es un triángulo equilátero, también es de oficinas. Y el último tiene 249 metros y también está diseñado para oficinas. Este restaurante se llama La Mafia, italiano. Y se ve el Estadio Bernabéu con más claridad. El Estadio Bernabéu es propiedad del Real Club de Fútbol, el Real Madrid. Están viendo la reforma que están haciendo al Estadio Bernabéu, pero no es una reforma cualquiera. Aquí se ve que hay dinero, una cantidad de grúas y de todo tipo de equipo, pero gigantesco. Bueno, subiendo esta loma me recuerdo de una curiosidad que es Madrid es la capital europea más alta del mundo, estando una meseta que hace que esté a 657 metros por encima del nivel del mar. Esta ruta 2 ampliada, lo importante que tiene es que no te saca del casco histórico y te lleva a lugares que muy poca gente podrán visitar si no van en el bus. Recuerden de que por 55 euros me costó lo que es 4 personas, es decir, el ticket familiar. Y en una ocasión que estuve en Madrid visité el Parque Europa, que vamos a pasar cerca. Por un problema de tiempo no se los enseñaré, pero es una belleza. Pues lo mismo te enseña el Puente de Londres, todo en tamaño normal algunas cosas y otras en miniatura. Cuando digo miniatura, en una escala inferior, la Torre Eiffel
y así una representación de todos los países de Europa, de todas las capitales. Es una belleza, pero es muy lejos. Solo se puede ir en un bus que te puedes estar 1 o 2 horas en el camino, mientras que por esta vía puedes acceder a 3 rutas diferentes y por solo 55 euros. Es la única forma que puedes ver Madrid en un día. Puedo asegurar que muchas veces he estado aquí en Madrid y he visto muchos lugares Interrail, pero esta vez estoy descubriendo muchas cosas nuevas junto a ustedes. Hay otra forma de conocer a Madrid también, que puede ser alquilando un coche, pero les puedo asegurar que solamente el gasto que van a tener del alquiler más el consumo de combustible y la pérdida de tiempo a la hora de buscar aparcamiento a todos estos lugares le es imposible. Le va a salir 2 o 3 veces más caro que con esta opción que le estoy dando del bus turístico. La zona de aquí es más conocida como los Altos del Hipódromo. El Museo Lázaro Galdiano es la sede de la Embajada de Estados Unidos. Bueno, estamos en la calle Serrano, una de las calles también más importantes de aquí de Madrid y de las más costosas. Y tanto las casas como los alquileres son muy, pero muy caros. Muchas tiendas de lujo también en esta zona. Why were you feeling for them? Did they ask you to feel for them? Did they? All those children have ever wanted for you. En esta zona es donde están las tiendas más caras, Escada, Louis Vuitton, Dolce & Gabbana, bueno, Chanel, de todo, de todo. Aquí hay que tener el bolsillo, pero bien equipado para poder hacer las compras en esta zona. Señor, repito, es imposible en un día ver tantas cosas. Ya cogimos la ruta 1, que es por todo el casco histórico. Ahora estamos con la ruta 2, que es la ruta que te lleva por toda la periferia de Madrid. Desde las 9 de la mañana estamos en el bus y ya son las 5 de la tarde. El calor es insoportable y más en la parte de arriba del bus, que la primera parte de adelante te da el sol, pero es como único. Les puedo mostrar todas estas maravillas así en el primer plano. Esta es la plaza del Marqués de Salamanca. Miren el sol que hay. Tuve que ponerme la gorra para atrás para que me tape el sol del cuello, porque es fuerte, pero bueno, todo porque ustedes puedan ver estas maravillas. Recuerden que hay cerca de los 40 grados constantemente con el iPhone que estoy usando. Me está saliendo el mensaje que demasiada temperatura hay actualmente y que no puedo usar ni siquiera el flash con esta temperatura actual, pero bueno, sé que resistirá. Ahí lo tienen, 39 grados. Lo pueden ver con sus ojos. Esta es la calle Francisco Silvela. Pueden observar la Plaza de Toro. Fue construida en 1931. Aquí también se encuentra el Museo Taurino. Como dato
Dato curioso, hay un monumento a un torero que tuvo una cornada mortal y aparece en el momento que le da la cornada, y por otra parte un ángel recogiendo los instrumentos como que ya no los van a necesitar, producto de su muerte. Bueno, volvemos a la calle Alcalá, que es la calle más larga de Madrid, hacia lo que es dirección al centro. En el detalle donde está la farmacia, ahora mismo tenía puesto 39 grados. Y eso que son las 5:10. Ahí está. Miren la arquitectura de ese edificio que está al frente, esquinado. Toda una belleza. Bueno, en casi todas las esquinas te puedes encontrar una arquitectura bella como esto. Tenemos la Casa Árabe. Estamos pasando por el Parque de Retiro con 105 hectáreas, el cual vamos a ver más tarde. Aquí la famosa puerta de Alcalá. Una de las entradas principales de lo que es el Parque de Retiro. Bueno, aquí tenemos lo que es la estación de Atocha, estación principal que sale transporte para todos los destinos. Sobre la estación de Atocha hay un video en nuestro canal que es el que trata sobre el parque temático Warner, y ahí pueden ver todos los detalles por dentro y hasta lo que es el pueblo de Pinto, y después el bus que llega hasta las mismas puertas del parque Warner. Ruta 2 ampliada también pasa por aquí por la plaza de Cibeles. Ahí pueden ver también en aquella esquina el edificio de lo que es la Rolex. Bueno, esa plaza que se ve adelante es Plaza de las Cortes y Congreso de los Diputados. Aquí lo tenemos. Llegamos a la conclusión que la Ruta 2 ampliada es la misma Ruta 2, pero como su nombre lo indica, lo que va a más lugares. Así que de aquí iremos ahora a lo que es el Parque de Retiro, como les prometí. Todo lo que empieza termina. Espero te haya gustado. No te vayas sin suscribirte. Nos vemos en el próximo video. Chao.